Lo que estamos estudiando, hermanos, es ver, o más bien estamos estudiando la Biblia. Queremos dar argumentos que nos permitan motivarnos para que en nuestro corazón exista el deseo de estudiar la palabra de Dios. El primer argumento que queremos compartir, o que iniciamos el domingo pasado, es mostrar que la Biblia nos muestra la historia de dos pueblos. El primero es Israel y el segundo es la iglesia. Y ahí es donde debe estar nuestro punto de interés. Porque si el segundo pueblo es la iglesia y nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros en forma individual somos la iglesia, es importante que nos demos cuenta que nuestra historia, la historia de la vida de nuestra alma, está plasmada en la palabra de Dios. Pero la historia de nuestra alma, cada uno de nosotros la está escribiendo en este momento. Pero si queremos saber toda la historia, entonces la idea es estudiar la historia del pueblo de Israel, porque esa historia es un espejo para nosotros. De manera que ahí podemos ver toda nuestra vida, la historia del camino de nuestra alma. No estamos hablando de la historia personal en cuanto a la vida secular, ¿no? Sino que es la historia de nuestra alma. Esa historia del pueblo de Israel, que es nuestro espejo, comienza en Éxodo 4:22, cuando Dios le dice a Moisés: ve y dile a Faraón que este pueblo es Israel, mi hijo, mi primogénito. Por primera vez, Dios llama a la descendencia de Jacob con el nombre de su hijo, Israel, su primogénito. Ahí comienza la historia de ese pueblo. Y Dios le dice a Moisés: ve y dile a Faraón. O sea, Dios está interesado en que Faraón sepa que ese pueblo que tiene cautivo en Egipto es su pueblo y que debe de dejarlo salir de ahí, ¿no? Un dato importante en esa historia es que eso se lo está diciendo Dios a Moisés antes de la Pascua. Si vemos nuestra vida a la luz de ese espejo, y si nuestra Pascua es el momento en que recibimos a Cristo, eso significa que Dios nos escogió desde antes de que lo recibiéramos. Por eso es importante ver la historia en el espejo, porque ese es un punto importante. En mi caso, al revisar mi vida
espiritual. Yo puedo ver la mano de Dios desde que estaba pequeño. Cómo Él me fue salvando de peligros físicos, algunos de ellos incluso con riesgo de perder la vida física. Y cómo Él me fue protegiendo de que yo no me involucrara en las cosas de este mundo. Porque me vi metido, inmerso en ambientes en los que cualquier joven puede estar involucrado. Y Dios me guardó, nunca me atrajo tanto como para meterme en ese camino y desviarme absolutamente de las cosas de Dios. Entonces Dios fue preparándome, me fue guiando, me fue enseñando hasta ese momento en que yo dije, lo acepto. Pero ojo, bueno, cualquiera de ustedes podría hacer esa revisión y posiblemente dar el mismo testimonio. Al revisar la vida pasada, uno puede ver que Dios lo llamó a uno desde antes. No sé, el llamamiento no comienza cuando lo recibimos, el llamamiento comenzó antes. Así como en lo natural, nosotros no escogemos el día de nuestro nacimiento físico, así en lo espiritual, nosotros no escogemos ese día. Es Dios quien nos va llevando hasta que llega ese momento. Obviamente, eso suena a predestinación. Y la Biblia nos dice que sí hay una predestinación. Nosotros estamos predestinados. Pero quiero explicar un poco esto, ¿no? Vamos a Efesios 1 del 3 al 4. Efesios 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí está usted, hermano. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué no disfrutamos de eso? Porque no estamos todavía en los lugares celestiales en Cristo. Pero Pablo está consciente que todos los que aceptan a Cristo hemos sido, dice, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces todos los que están aquí, están aquí porque Dios los escogió para estar aquí. No pensemos tanto en el lugar físico. Dios los escogió para que estemos en Él. Más adelante dice, según nos escogió en Él antes para que fuésemos santos y sin mancha. Ahí está el problema. O sea, Dios nos escogió desde antes, pero la meta es que seamos santos y sin mancha. Eso no lo hemos alcanzado todavía. Al llegar a ese momento estamos en los lugares celestiales en Cristo. Vamos ahora a Romanos 8,
29. Aquí está la clave, hermano. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? Desde antes de la fundación del mundo nos conoció. Conoció a Rebeca, conoció a hermana Irene, hermana Olga, a cada uno nos conoció. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estamos predestinados. Pero ojo, dice, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Esa es otra historia. Cuando lo recibimos, dice el apóstol Juan, a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Él nos predestinó para ese momento de manera personal. O sea, predestinó a la hermana Zaira, al hermano Carlos, para ese momentito de recibirlo. Pero luego que lo hemos recibido, ya la cosa ya no es personal. Ahí dice, no, hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Hemos sido escogidos para ser hechos hijos de Dios, para ser hechos a su imagen y semejanza. O sea, la predestinación tiene dos momentos. Uno es para nacer, para ver el reino. Pero acuérdense que hay otro nacimiento para entrar al reino. Vamos a Romanos 9, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí comienza el problema. En el momento que los recibimos, somos descendencia de Abraham y somos israelitas. Pero otra vez, Dios nos hace israelitas para que seamos santos y sin mancha, para que seamos hechos a su imagen y semejanza, para que seamos verdaderos israelitas, porque no solo por ser israelita ya estuvo resuelto el problema. Entonces dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, ahí explica qué significa eso. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos que nacen según la promesa. Entonces aquí tenemos otra predestinación que ya no es personal. Entonces, a partir del momento que recibimos a Cristo, si nacemos según la carne, vamos a ser condenados. Pero si nacemos según el Espíritu, vamos a ser aceptados. Y ahí, o sea, Dios ya no es una predestinación personal. Que me entiendan eso, ¿no? O sea, Dios me escoge a mí
desde antes de la fundación del mundo para llegar a ese momento en que yo lo recibo, para ser hecho a su imagen y semejanza. Pero a partir de ahí ya tiene que ver mucho la decisión nuestra, porque entonces ya no es, el trato ya no es con Víctor Rivera, sino que ¿qué es lo que va a escoger Víctor Rivera? ¿Voy a caminar según la carne? Estoy fuera. ¿Camino según el Espíritu? Estoy adentro. Entonces Dios predestina que los que caminan según la carne están fuera, y predestina que los que caminan según el Espíritu están dentro. Más adelante ahí en Romanos 9 pone de ejemplo el caso de Jacob y Esaú. Y él dice, no habían nacido aún y Dios ya los había escogido. Otro detalle que aparece ahí es que ellos no habían hecho ni bien ni mal, o sea, no depende de las obras. No habían hecho ni bien ni mal, pero dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque ya estaba predestinado. Dios conoció a Jacob desde antes de la fundación del mundo y él sabía que en su caminata él iba a escoger la promesa que Dios le hizo a Abraham. O sea, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa eso? Que yo escoja la promesa, que crea que Cristo pueda ser formado en mi vida. Eso es caminar por la fe, escoger el camino del Espíritu. Pero entonces estoy predestinado a ser parte del reino. Si escojo la carne, ya no. Entonces son dos momentos. Así como le enseñan a uno la predestinación, que es una sola, eso no es cierto. Porque cuando le dicen a uno, no importa lo que usted haga, si usted ya está predestinado, usted puede hacer lo que le dé la gana, y si Dios quiere, porque no es del que corre ni del que ni del otro, sino del que Dios tiene misericordia, dice. Entonces, si usted ya está predestinado, no importa lo que haga, usted se va a salvar. Si ya está predestinado para ser salvo, no importa lo que haga, usted se va a salvar. No, hermano. Ahí ya no es a la persona, es o a la carne o al espíritu. Es lo que uno decida. Porque según ese concepto, le estamos abriendo las puertas a todo el mundo para que haga lo que le dé la gana. Y eso existe hoy en la iglesia. Y entonces dice, es por gracia, viene el otro elemento ahí, ¿no? No es por obra, sino que por gracia. Entonces usted puede hacer lo que le da la gana. No. Cuando usted entiende que la predestinación es o el espíritu o la carne, entonces lo piensa dos veces. Y entonces yo voy a escoger seguir el camino de la cruz, porque ese es el camino del espíritu y ese es el camino que me va a llevar a la vida eterna, ¿no? Si usted no puede ver, si la condición suya aquí hoy, esta mañana, no puede ver que Dios lo escogió antes de aceptar a Cristo, habría que pensar si en realidad lo ha aceptado o no. Si no puede verlo, sería bueno invitarlo al corazón, ¿no?
La Biblia me dice, y lo creo por fe, que así es, lo creo por fe y porque ya es una realidad en mi vida, que cuando yo recibo a Cristo, recibo la vida de Dios. Entonces ya mi vida ya no es la misma. Es un hecho real. Si la vida de Dios ha sido añadida a mi vida, ya no soy la misma persona. Y esa vida nueva que ha sido añadida a mi vida tiene que producir algo. Si no está produciendo nada, ni siquiera un pensamiento, ni siquiera la idea de buscar en la palabra, es porque a lo mejor no lo hemos recibido. Mi vida, es cierto que la vida vieja continúa, y como dice Pablo, la nueva vida está escondida, pero esa nueva vida dice Cristo vuestra vida, no la vida que tenemos, la vida verdadera. Mi vida es la vida de Cristo en mí. Y entonces, si eso ha sucedido, buscar las cosas de arriba donde está Él. Entonces, si no hay ni siquiera el mínimo deseo de buscarlo, que tenemos un corazón duro y que no hay ninguna sensibilidad por eso, hermano, a lo mejor no es mi hermano, no lo ha recibido. Y hay que recibir, porque es necesario, dice él, que andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque es una nueva vida. Entonces la vida vieja debe comenzar a menguar y esa vida nueva debe de ir creciendo. Y eso lo vemos en el espejo, lo vemos en la historia de Israel. La vieja naturaleza va muriendo en el desierto y lo nuevo va creciendo, y son los que pueden entrar al reino. Un detalle importante es que viendo nuestra vida en el espejo, todo esto que hemos hablado hasta este momento sucede estando en Egipto, porque aún la Pascua se hace estando en Egipto. Y si estamos en Egipto, aunque ya hayamos recibido a Cristo, que tengamos esa nueva vida, en Egipto estamos bajo la influencia, todo incluido, de Satanás. Todo. Y hermanos, ese espíritu trabaja en serio en nuestras vidas. Entonces, cuando estamos ahí en Egipto, con toda esa influencia, se nos hace difícil salir de ahí, por toda esa influencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él quiere sacarnos de Egipto. Todo esto que les estoy compartiendo, lo puedo hacer porque estoy viendo el espejo. Y el interés es que usted lo vea y se interese, porque su vida, es eso que estoy compartiendo, ya nosotros lo vivimos. Vamos a Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os
ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad. En el lenguaje de Dios, y ahí viene la importancia del lenguaje, en el lenguaje de Dios, Egipto es un horno de hierro. Y entonces él dice, yo quiero sacarlos del horno de hierro para que sean mis herederos. Dice, del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día, que están por entrar a la tierra de la heredad. Hermanos, en el lenguaje de Dios, Egipto representa varias cosas. Lo más conocido es que Egipto representa al mundo. Todo el mundo, hasta los inconversos le dicen a uno así, que Egipto representa al mundo. Pero en el lenguaje de Dios, Egipto significa otras cosas. Vamos a Ezequiel 29, del 3 al 5. Dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice, yo pues pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. ¿No le suena eso familiar? En la historia de Israel. Según esta escritura, Egipto es la casa de Faraón. Pero Faraón es figura de el dragón, Satanás. Entonces Egipto es la casa de Satanás. Y dice ahí que Dios va a enviar al dragón al desierto. Y que los peces de sus ríos van a ser pegados a sus escamas, entonces van a ir unidos con el dragón, que es Satanás, y van a quedar postrados en el desierto. En el Nuevo Testamento Jesús compara a los cristianos con peces, y dice hay peces buenos y hay peces malos. El río Nilo es el que básicamente le dio la vida a esa nación. O sea, Egipto nació por las aguas del río Nilo, tanto que llegaron a considerarlo como un dios. Pero hay otros ríos, pero son los ríos de Egipto, y los ríos representan palabra. Y Faraón dice, este río, el río Nilo, es mi río, yo lo hice, dice, ignorando que fue Dios quien lo hizo. Él asume esa autoridad.
Pero el Señor Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cantábamos un corito, dice que Él va a abrir nuevamente ríos en el desierto, para que su escogido, pero su escogido en un primer momento es Jesús y en un segundo momento es el Hijo varón, su cuerpo, la iglesia, nosotros. Entonces hay dos ríos funcionando en nuestra vida. Ríos de palabra, ya sea, Dios solo tiene un río, Faraón tiene muchos ríos. Pornografía, mentira, chismes, envidia, celos, orgullo, muchos ríos. Todos esos, si bebemos de esas aguas, vamos a ser como peces pegados a las escamas de Faraón, del dragón, y vamos a quedar postrados en el desierto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando Él compara a Egipto con eso, uno debe entender que los que todavía están en Egipto están viviendo en la casa de Satanás, bebiendo de sus aguas. ¿Cómo podemos eliminar eso? Saliendo. Y la otra comparación que Dios hace es que Egipto es como un horno de hierro. ¿Cuál es el problema de el horno de hierro? Ahí mismo en Ezequiel 24, vamos a leer el versículo 6, 7 y del 11 al 13. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa. Es el problema del horno de hierro, la herrumbre. Dice: cuya herrumbre no ha sido quitada por sus piezas. Por sus piezas, sácala sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Versículo del 11 al 13. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad. La herrumbre es suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucho herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En el 13 dice: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Fíjese en el lenguaje de Dios. Si ustedes ponen atención, van a ver que la ira de Dios es el fuego. ¿Cuál es el problema al estar en Egipto? La herrumbre, suciedad, inmundicia, lujuria.
Entonces Dios quiere quitar la herrumbre que tenemos sus hijos. Estamos hablando de la historia nuestra a la luz de la historia del pueblo de Israel. O sea, estamos en el mundo, estamos en Egipto, pero Egipto es la casa de Satanás. Y Satanás tiene sus ríos. Entonces Dios quiere que dejemos de beber de esos ríos para darnos a beber de su río. Porque somos sus escogidos, hemos sido predestinados para aceptarlo, pero ahora Él quiere sacarnos de Egipto para quitar la herrumbre. Un primer intento es poner la olla o el horno en brasas, y Él nos hace ver que las brasas no quitan la herrumbre. Entonces Él va a quitar las brasas para ponerlos en fuego. Solo el fuego quita la herrumbre. ¿Y qué son qué es el fuego? Las diferentes pruebas por las que el pueblo de Dios pasa, ¿no? Entonces alguien puede decir, ¿qué chiste tiene que me saquen del horno de hierro para que me metan en el fuego? Porque esa expresión de meternos en el fuego aparece varias veces en la Escritura, ¿no? Hermanos, las dos cosas hablan de sufrimiento. El problema es que a los ojos del hombre, la herrumbre, que son la suciedad, la inmundicia que hay en Egipto, a nosotros nos parece linda. Yo sé que aquí, si no todos, la mayoría de ustedes ha escuchado a un pastor decir, y no es cierto, pues si el pecado es rico, dice, déjense de cosas, no nos engañemos, dice, el pecado es rico, ese es el río. O sea, a los ojos del hombre, estar en el horno de hierro es placer, disfrutar de las cosas que Egipto nos da. Pero ¿qué está haciendo eso? Y aún él compara a Egipto con el horno de hierro, y que allí se produce herrumbre. Ver algo, digamos, en una cacerola que ustedes ocupan en la cocina, si hay alguna que son de hierro y producen herrumbre, usted ya básicamente no la puede usar, ¿no? O un mueble de hierro que comienza a oxidar, la herrumbre es oxidación. Entonces, que comienza a oxidarse, pierde su belleza, pierde su figura, pierde su forma. Entonces, para el hombre, estar en Egipto es lindo, es drogas, alcohol, todo eso, entonces lo disfrutan. Yo no opino igual que este pastor, pero yo disfrutaba tomar alcohol. Pero ahora puedo ver todo el daño
los sufrimientos que eso produce. Todo. La pornografía produce daño. O sea, alguien que se mete en ese ambiente llega a tomar lo llega a poseer de tal manera que ya pierde su identidad y vive para eso. Es como un pez pegado a las escamas de Satanás. Cualquier cosa. Entonces Dios dice, no, yo voy a sacarlos de ahí. Pero cuando los mete en las brasas, Dios se da cuenta que eso no es suficiente. Entonces dice, no, metámoslos en el fuego, porque el fuego sí quita la herrumbre. Pero entonces vean la diferencia. En los dos lugares hay sufrimiento. Pero un sufrimiento, el sufrimiento de Egipto es para destrucción, para perdición del cuerpo y del alma, completamente. Pero las pruebas, la cruz por las que nos hace pasar el Señor son para limpiar la inmundicia, para quitar la herrumbre y que seamos algo precioso delante de Él, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. O sea, usted no se va a librar del sufrimiento por ser cristiano, ni tampoco se va a librar del sufrimiento si siendo cristiano quiere regresar a Egipto. Siempre va a sufrir. Pero el producto, el fruto de esos dos sufrimientos, en un caso es totalmente negativo y en el otro caso es totalmente positivo, ¿no? Termino con esto, ¿no? O sea, ya estudiamos el viaje de Israel, pero estudiamos solamente las pruebas que Dios le manda a su pueblo. Hoy estamos hablando de la salida. Y eso, digamos, es algo fresco, para mí es fresco, poder ver con más detalle qué pasó antes de mi vida, antes de aceptar a Cristo, y lo que puedo estar viviendo después de aceptarlo. Lo veo en el espejo, es mi historia, la historia de mi vida, de la vida de mi alma. No vamos a estudiar todos los detalles, pero llega un momento en la historia del pueblo de Israel que después de haberlos sacado de Egipto, los manda cautivos a Babilonia. Y dice el Señor, si no se someten a Nabucodonosor, no van a vivir. Cuando usted lee eso, no se enoje con Dios. Trate de entender su mente, su forma de pensar. Porque ¿cuál era el plan de Dios? Que estuvieran 70 años ahí. Pero Él sabía que a los 70 años ese pueblo iba para afuera, los que mantenían el pacto, los que se aferraban a la promesa. O sea, la idea de ir cautivos a Babilonia es precisamente otro horno, prácticamente lo mismo que hay en Egipto, solo que en Egipto éramos inconversos, ahora somos cristianos. Entonces, como cristianos nos mete a Babilonia, las mismas cosas de Egipto. Pero ¿cuál es la idea? ¿No? Desde el principio, desde el primer capítulo de Daniel, dice, no nos contaminemos con esto. Somos cautivos del Señor. Él nos ha traído aquí
Y al escudriñar la palabra leemos que va a llegar un día que va a decir: hijo mío, sal de Babilonia. Pero si usted se contamina con lo que Babilonia le da, jamás va a oír esa voz cuando diga: hijo, ya es tiempo, salir de ahí. Entonces, si somos cautivos de Dios, tenemos una salida. Si somos cautivos del dragón, tenemos otra salida, pero para el infierno. Para eso es que necesitamos estudiar la palabra, porque el Señor todos los días, en cualquier momento, cualquier experiencia, nos está poniendo enfrente de nosotros la vida o la muerte. La cautividad de Faraón o la cautividad de Dios. Son dos. En las dos cosas vamos a pasar pruebas. Por eso dice: Él es la piedra del ángulo. O sea, o me termino de destruir o me levanta. Así que, hermanos, hoy, digamos, este remanente, que todos ya hemos dado el paso de celebrar la Pascua, debemos de entender que Dios nos ha metido en Babilonia, en términos espirituales. ¿Vamos a comer de la comida de Babilonia? ¿Vamos a beber de la bebida de Babilonia? Entonces la idea es que no. Y si usted ve la historia de todos los que fueron, hubo un remanente que regresó, y hasta que regresó, hasta que salió de la cautividad de Babilonia, comenzaron a edificar el templo, la casa de Dios, para vivir en la casa de Dios y no en la casa de Satanás. Amén. Que escojamos la casa correcta. Una dificultad es que para vivir en la casa de Dios, en el plan de Dios, tenemos que edificarla primero. Sinceros, si hemos captado el mensaje, van a estar de acuerdo conmigo que efectivamente la palabra de Dios narra con detalle nuestra vida espiritual. A la luz de lo que hemos compartido hoy, al asimilarlo, nos puede servir, hermanos, para hablarle del Señor a otra persona y explicándole estas cosas. Cuando solo le decimos a alguien acepte a Cristo, lo forzamos sin explicarle la palabra de Dios para ese momento, le estamos quitando la palabra y ya no produce el mismo resultado. A la luz de ese espejo también podemos ver cuál es el río por el que están, o de cuál río están bebiendo nuestros hijos. A veces la situación es tan dura, ya se salió de control, que aunque queramos revertir ese camino, ya no podemos. Entonces necesitamos hincarnos, clamar y pedirle a Dios que tenga misericordia, porque a veces nosotros mismos participamos en que nuestros hijos beban de esos ríos, que son muchos. En cambio, el río de Dios solo es uno, y lo podemos tener en nuestras manos.
y buscar eso. O sea, que la idea es motivarlos para que vean que es cierto que ahí está nuestra historia. Entonces, que conozcamos el resto de la historia nuestra. Entonces, vamos a estar dando así diferentes argumentos. Cuando yo le compartía a un hermano pastor, le digo, hoy lo que queremos hacer en la iglesia, queremos estudiar qué es la Biblia. Pero hermano, me dice, va a regresar tanto. Y estarle enseñando que la Biblia tiene 66 libros, que son 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, que hay profetas mayores. No, hermano, ¿qué es lo que dice? Porque cuando uno, lo tradicional es que cuando a uno le enseñan la Biblia, le enseñan eso, como que si fuera una escuela dominical. No, es qué es lo que la Biblia dice de nosotros. Entonces, ahí está en el espejo. Yo solo mostré algo, pero cuando ustedes lo vean, van a ver que eso tiene aplicación diaria en nuestra vida, en todos sentidos, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con los vecinos, todo. Entonces queremos estar revisando eso y que sirva de motivación para que vean que verdaderamente la Biblia tiene mucho que enseñar y que solo oyendo no hay manera de progresar, tiene que ser algo vivo. Que Dios los bendiga, hermano.